a mí siempre me gustó mucho lo de disfrazarme y lo de velos, a pesar de que tuviera miedo a los de fuera. Y fastidiábame mucho porque para mí ya era como la fiesta más importante del año. Sí. Y teníamos escuela. El martes antroxo había escuela. Entonces, el domingo el gordo vistínse los neños, o vestíamos los neños allí. Pero bueno, tampoco vives mucho de un lado a otro, en tu pueblo y un poco... No se disfrutaba igual. Sí. Y el martes eso ya era de otra envergadura porque ya eran los mayores o los niños ya grandones. Claro. Pero teníamos escuela y era pela tarde y todavía estábamos en la escuela cuando ellos se disfrazaban. Algunos conseguían el permiso de los padres para faltar ese día pela tarde a la escuela, pero yo nunca tuve semejante permiso. Entonces dábame una rabia terrible porque no salía como para poderme vestir. Claro, para poder... Sí. Como para poderme vestir con ellos. Sí. Y vestíamonos ya cuando salía en ese grupo de mayores, ya cuando pude vestirme con los grandes en los martes, solíamos juntarnos en una casa, sí. A veces en Piñera en la pista, más tarde en la casona, en casa de mi tía, o bueno, por ahí, por alguna casa, juntábamos unos cuantos y vestíamos, cada uno llevaba a lo mejor careta o lo que tuviera, y algo de ropa de casa o no, porque íbamos allá por el Horro de Cristina o de algún sitio siempre salía algo de ropa. O sea, el que llegara sin nada, pues aparecía algo para poner, porque vestíamos con ropa vieja. Yo preguntaba ya a un tío mío, y claro, si viviera ahora tenía 90 años, Lalo Peña, que si siempre hasta que se casó, después de casarse ya a lo mejor dejaban de vestirse, pero él hasta que se casó vistióse. Y preguntabais sobre cómo viven vestidos y de dónde sacaban la ropa y esas cosas, y decía que cuando no encontraban otra cosa que poner, que ponían igual chaquetes que tuvieran. Digo, bueno, pero conocerían vos. No, porque poníamosles al revés. O sea, la propia chaqueta habitual con la que andaban por allí, poníanla al revés y ya no... Sí, volteabanla y ya era un poco más no difícil. Se parecía, sí. Claro. Y después eso, hasta los años 60 o 70 solo se vestían los paisanos. Ajá. Y podían vestirse de home o de mujer, pero ya eran paisanos, homes. sí.